Bueno, porque amigos, el día de hoy les traigo una historia muy buena que muchos de ustedes a lo mejor ignoran. Y bueno, esta historia tiene que ver con un tesoro que estuve muy cerca de sacar. De hecho sé dónde está, pero bueno, pues ahorita van a ver por qué no lo hemos sacado. Resulta, amigos, que un día, cuando casi comenzaba con los videos de búsquedas de tesoros en YouTube, porque antes de eso ya, pues yo ya buscaba tesoros, ¿no? Pero no los grababa. Bueno, pues cuando tenía como unos 10,000 suscriptores, uno de mis amigos, conocido de tiempo, un poco mayor que yo, me dice que él sabe dónde hay como un aproximado de 100 toneladas de varilla de 2 pulgadas enterrada. Entonces, bueno, imagínense la cantidad de acero que se encuentra a disposición de quien lo saque, ¿no? Entonces él me dice, una vez sabiendo que yo me dedicaba a buscar tesoros, que si vamos a buscarlo con el aparato. Yo me emocioné bastante porque él sabía de estas varillas por medio de un trabajador que en su momento participó en el entierro de estas varillas. Lo mejor del caso, amigos, era que en ese momento, bueno, cuando yo vivía en Guadalajara, el lugar donde supuestamente se habían enterrado estas varillas estaba a pocas cuadras de donde yo vivía. Ya que ahí, donde yo vivía, hicieron un ducto de aguas negras bastante grande. Bueno, cuando yo estaba pequeño y esa construcción estaba llevándose a cabo, se le conocía como la Ica. ¿Por qué le decía la Ica? Yo nunca supe hasta ahora que estuve grande. Resulta que la compañía que estaba fabricando este túnel o esta tubería, que es bastante grande y está por encima de la tierra, era la compañía llamada Ica. Entonces, pues todo el mundo vamos a la Ica y vamos a la Ica. Yo me acuerdo que ese túnel está en esta forma, miren. Tiene una forma plana aquí y luego así de bajadita. Y en algunos puntos puede medir hasta 5 metros lo que es esta bajada o esta de acá. Por lo cual, cuando nosotros estábamos pequeños, nos gustaba subirnos a la parte de arriba y bajarnos como resbaladilla. Ese era nuestro pasatiempo en aquel momento, en ese lugar. Después de, con el tiempo, bueno, ya le pusieron malla para que nadie pudiera entrar a ese lugar y después pusieron hasta guardias, hasta la fecha del día de hoy. Y el nombre de esa, pues de esa infraestructura, vamos a llamarle, ha cambiado de nombre popularmente, pues por el pasar del tiempo, ¿no? En aquel momento se le conocía como la Ica, después como el túnel, y ahorita le llaman el alambrado. ¿Por qué? Porque le pusieron un alambrado por ambos lados y es lo único que se ve, un alambrado de malla ciclónica verde. Entonces, bueno, esos datos más que nada para los que a lo mejor conocen el punto. Bueno, pues en aquel momento, amigos, resulta que cuando estaba la construcción pasó un accidente nuclear en México, mucho antes que la de Chernobyl. Y les aseguro que este dato no lo sabían. Bueno, vamos a la historia de lo que sucedió con este accidente nuclear y por qué se conectan mi búsqueda de tesoros con este accidente nuclear. Resulta, amigos, que en 1977, en Ciudad Juárez, Chihuahua, una compañía de medicamentos o un centro médico de especialidades privado en Chihuahua, bajita la tenaza y con algunas artimañas se hace de una máquina, es una máquina de radioterapia para tratar enfermedades referentes al cáncer, la cual era de la marca Picker. Y esta máquina utilizaba un componente llamado cobalto 60. Este cobalto 60 o esta máquina tiene una capacidad de 103 couriers. Es decir, los couriers es con lo que se mide la radiación de algún objeto. Y bueno, para ponerles en contexto, amigos, un courier es suficiente para matar a una persona. Esta máquina tenía la capacidad de 1003. Imagínense nada más
el potencial peligro que era esta máquina. Bueno, resulta que esta máquina, una vez que es adquirida por el Centro Médico de Especialidades Privado de ahí de Chihuahua, no consiguen quien pueda utilizarla o manejarla adecuadamente, por lo cual dura como 6 o 7 años ahí parada. Es decir, la aventaron a un almacén y ahí se quedó. Con el tiempo, obviamente, esta máquina pasó a ya no funcionar, es decir, ya con las nuevas investigaciones pues dejó de funcionar y se olvidó, se dejó ahí perdida. Como se deja perdida por bastante tiempo, después se le ocurre a uno de los mandos, vamos a llamarle así, del centro de especialidades, deshacerse de ella. Lo correcto sería que se le haya hablado a alguien especializado en este tipo de objetos peligrosos para que ellos hayan deshecho de todo el material radioactivo que esta máquina conllevaba, para que, bueno, pues no sucediera nada grave. Cosa que en México, pues ustedes saben que no pasa, ¿no? Bueno, pues resulta que aquí ya hay un poco vamos a llamarle, de inciertos. Porque el juicio dice una cosa y lo que sucedió fue otra, ¿no? Se supone que uno de los jefes del Centro Médico del Centro Médico de Especialidades de Chihuahua, para deshacerse de esta máquina, se la regala al jefe de mantenimiento del hospital. Y le dice, mira, ¿quieres sacarte para los refrescos? Llévate esa máquina y pues haz lo que quieras con ella. Este señor, sin saber el peligro que corría al llevarse esta máquina, pues le habla a uno de sus amigos, o un compadre, o alguien conocido de él. Entre los dos la cargan en su camioneta, una camioneta pues obviamente pues viejita. Acuérdense que en aquel momento el presidente José López Portillo es el que gobernaba. Y estamos hablando de la mitad del declive, porque tuvo una mitad este presidente donde hubo bastante crecimiento económico y bastante dinero, que despilfarró y derrochó como ningún otro presidente en la historia de México, mis amigos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. A este le tocó ya la parte fea, ¿no? Cuando estábamos en crisis, sin dinero, y nuestro dinero no valía, pues bueno, estaba devaluado no sé cuánto por ciento, pero era muchísimo. Echa esta máquina en su camioneta viejita y bueno, pues la desarman. La desarman para venderlas en piezas en una chatarrera. Resulta que cuando hacen esto, pues ellos derraman unas pequeñas píldoras de cobalto 60, que son del tamaño de un balín de escopeta para cazar conejos o palomas. No sé si alguien de ustedes ubique la referencia, es lo único que se me ocurre ahorita. Pero son unos balincitos muy pequeñitos, amigos, muy pequeñitos, pero cada uno con una capacidad radioactiva enorme, cada bolita. Entonces imagínense en el trayecto que ellos hicieron desde el lugar donde se desbarató hasta el lugar donde fueron a vender esta máquina. En su trayecto fueron dejando un camino radiactivo extremadamente peligroso y mortal por carreteras de Chihuahua. Bueno, una vez que llegan a la chatarrera, creo que les dieron en aquel entonces como mil y feria de pesos, que bueno, pues ya era bastante dinero, ¿no? De todas maneras ya era, vamos a llamarle, una semana de trabajo, que bueno, pues en aquel entonces no estaba fácil conseguir, ¿verdad? Bueno, resulta que ellos la venden, los de la chatarrera la procesan y terminan una siderúrgica convirtiéndose en vigas y varillas, pero en su mayoría terminó convirtiéndose en varillas. Pero a la mezcla de donde iban los pedazos de este material radioactivo se le mezcló muchísimo más acero, obviamente, para crear, pues, no sé, unos cuantos miles de toneladas de varillas corrugadas, que es las que se usan en la construcción. Bueno, pues esto siguió funcionando como siempre, se empezaron a hacer los pedidos, unas varillas de esas fueron a parar a Estados Unidos, y pues muchas se quedaron aquí en México en diferentes tipos de construcciones y en diferentes estados de la República, que fueron bastantes estados los afectados. Bueno, resulta que cuando esto sucede y mandan un embarque hacia Estados Unidos, pasan cerca de una central nuclear en Estados Unidos, y al momento en el que pasa el camión que llevaba las varillas,
los niveles de radiación explotaron en pues en la planta nuclear. Una vez que se dan cuenta que la planta nuclear no era la que estaba dando los avisos de radiación, pues ellos se ponen a investigar y dan con el camión de las vigas corrugadas que venían exportadas de aquí de México hacia Estados Unidos. Una vez que les analizan, se dan cuenta que están contaminadas con bastante radiación y con el material de cobalto 60. Una vez que esto sucede, Estados Unidos le da aviso a las autoridades mexicanas y las autoridades mexicanas tratan de minimizar todo este caos radioactivo porque ya estaban metidos en muchísimos problemas económicos de los que les platicaba hace un momento, de que el presidente López Portillo despilfarró miles de millones de dólares en cosas muy turbias. En ese momento, para que se den una idea, tenía el gobierno en su poder y manejaba un burdel. Nada más para que se den un pequeño quemón de lo que en aquel momento pues fue el exceso, ¿no?, de ellos. Bueno, pues una vez que se le avisa a Estados Unidos sobre la contaminación de estas varillas, empieza la investigación y es cuando se dan cuenta de todo lo que les acabo de platicar que había sucedido con esta máquina de radioterapia. Para cuando se dan cuenta, pues el gobierno mexicano no tenía ni las personas capacitadas, ni el nivel de protección antirradiación y todo lo que ustedes tengan que ver con este tema. Pero aún así hicieron pasar a falsos médicos como especialistas en radiación y bueno, llegó un punto donde el gobierno no pudo controlar este asunto ni tampoco tenía las medidas necesarias, por lo cual bajo del agua pidieron ayuda a Estados Unidos y el ejército y la marina de Estados Unidos en civil fueron los que terminaron haciendo una pequeña limpieza o lo que pudieron hacer con esta contaminación, ya que se había contaminado la casa del señor, su camioneta y toda la carretera hasta donde fueron a parar a la chatarrera en sí misma y todo el material que salió pues de esta máquina. Entonces fue una contaminación que casi invade la mitad de México, vamos a decirle, por lo de las varillas. Tuvieron que enterrar todo este material a varios metros, supuestamente bajo tierra, y ponerle una capa gruesa de cemento, cosa que, bueno, pues ahorita en este tiempo y en lo que pasó, muchas personas que trabajaron en esto y les tocó enterrar estas varillas, se les cuenta que no les dieron protección, los obligaron a enterrarlas, muchos no supieron ni qué pasó, simplemente se les puso una bolsa naila y una pequeña capa de cemento que quedaron a 1 metro bajo tierra, otros dicen que menos, y bueno, pues esto se volvió todo un caos. Entonces ahora volvemos a la historia que bueno, pues que me tocó a mí. Una vez que este cuate me dice de estas varillas, pues yo me quedé pensando, a ver, no es lógico. Sabemos que aquí en México hay mucha corrupción, entonces a mí se me hacía ilógico que un arquitecto o un ingeniero o hasta el jefe de albañiles de una obra, pues se robe unas varillas para enterrarlas, ¿no? O sea, se me hacía muy ilógico. La otra cosa que yo pensaba, pensando bien, era que tal vez las habían enterrado ahí para después volver. Pero como ya era mucha la cantidad y no había las máquinas suficientes, pues decidieron ahí dejarlas. Pero no se me hacía lógico, porque si para eso lo hayan enterrado, pues habían podido sacar de a 2 o 3. No había necesidad de sacar todo el puño, ¿verdad? El punto es que, bueno, cuando ya más o menos dimos con el punto donde se encontraban las varillas, porque pues era notable, estamos hablando de varillas de 12 metros de largo que pues estaban enterradas en el suelo. Pasas el detector, te da un tono de 12 metros completo y después pues obviamente es que has dado con el punto. Más o menos a 1,5 metros estaban, pues al parecer estaban ahí. El problema aquí fue que no lo sacamos porque se necesitaba una máquina que pudiera excavar los 12 metros hacia 1,5 metros de profundidad. Para entonces, ahora sí, empezar a sacar puños de varillas, ¿no? Que a la fecha, pues imagínense el dinero que es en ese tonelaje de varilla. Es muchísimo dinero, al menos para 3 personas sobra y ajusta, amigos, ¿no? Que sería el que me dijo dónde estaba, yo y el de la máquina. Bueno, el problema es que, bueno, en aquel momento no conseguimos la máquina y todo se olvidó y quedó en el pasado. Como a los 2 o 3 meses fue cuando yo me enteré de esta historia investigando en internet.
porque yo siempre me quedé con la duda de por qué habían enterrado estas varillas. Ahora lo único que faltaría hacer, amigos, es pasarles un aparato que detecte la radiación y comprobar que sí, efectivamente fueron varillas enterradas por la contaminación de la radiación de Chihuahua. El lugar, pues sabemos dónde está, no está lejos de la zona metropolitana, ni siquiera, es más, de hecho ya está invadida por la zona metropolitana. Entonces, lo malo es que la gente ignora muchísimo sobre este tema y yo también no estoy seguro de que esas varillas tengan radiación. Pero coinciden las fechas en las que sucedió esto y en las que se estaba construyendo este túnel. De hecho, son las mismas fechas, por lo cual estoy casi 100% seguro que estas varillas son de las que tienen radiación de cobalto 60. Entonces, bueno, amigos, pues esta es la historia que les quería contar. Esta es una historia real, verídica. Y si algún día tengo tiempo, porque no queda lejos de la casa de mis padres, voy a sacarles una foto de lo que es el túnel que les platico. Y más o menos, no exacto, el punto donde están enterradas todas estas toneladas de varilla. O quizás mejor lo omitamos, amigos, porque no falta el que le valga a torre y las quiera sacar a lo mejor para venderlas. Pero al menos lo que es la obra sí se las voy a mostrar para que más o menos ustedes chequen. Y bueno, pues cómo era pues esta infraestructura, ¿no? Que sigue transportando aguas negras en Guadalajara. Y bueno, pues amigos, espero que hayan disfrutado de esta bonita historia, de este tesoro de hierro. También podría ser el título del video, ¿no? Este tesoro de hierro que, bueno, pues en mis cálculos así pequeños, estamos hablando de que esas toneladas de varilla han de andar rondando entre los 150 a 200 mil pesos, amigos. De pura varilla. Y me estoy yendo en términos muy bajitos, ¿no? Poniendo el precio muy bajo de lo que es el fierro viejo, ¿no? Vamos a llamarle así. Entonces, bueno, amigos, pues esta es la historia que les quería contar el día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Acuérdense de suscribirse a mi canal, compartir y dejar su buen like. Ya saben que los quiero. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.